Buenos días. Continuando con el programa de este congreso, vamos a tener una conferencia coloquio a cargo de don Diego Ramos Sánchez, que es el director general de Participación y Equidad, y el tema será la transición 2014-2015, un curso de transición, inclusión educativa y equidad en Andalucía. Para los que no conocéis a Diego, os voy a hacer una pequeña presentación. Nació en Sevilla, es licenciado en Historia, máster en Derecho Urbanístico por la Universidad Hispalense y diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional de San Telmo. Desde 2012 desempeña el cargo de gerente provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Diego Ramos, que ha sido desde 2003 concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mairena de la Alcrafe, en Sevilla. También ha ocupado puestos de responsabilidad en los gabinetes de las distintas consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio, de Obras Públicas y Vivienda. A continuación tiene la palabra. Diego, gracias. Bien, muchas gracias. Por entrar en materia, el título de la conferencia 2014-2015, un curso de transición, inclusión educativa y equidad en Andalucía. El 4 de mayo del 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica de Educación, la LOE. En diciembre de ese mismo año se aprobaba el Real Decreto de Primaria y en septiembre de 2007 entraba en vigor en primero y segundo de primaria la LOE. Empiezo así porque en ese enunciado, en el cronograma, os he dibujado 17 meses. Pues bien, el 10 de diciembre del año 2013 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la LOMCE. El 1 de marzo, hace escasos 3 meses, se publicaba el Real Decreto de Primaria y Formación Profesional Básica para su entrada en vigor en septiembre de este año 2014. Ese esbozo implica 9 meses. Este es el calendario de la LOMCE. Es decir, en 9 meses, desde la aprobación de la ley hasta su entrada en vigor, a diferencia de los 17 meses que hubo en la aplicación de la anterior ley para su entrada en vigor en el primer curso académico. Más allá de que se pueda estar o no de acuerdo con la filosofía de una ley, entenderéis que la falta de flexibilidad por parte del Ministerio en la creación, posteriormente en la aprobación y en la programación de su puesta en marcha, es lo que justifica el título en sí de la ponencia, 2014-2015, un curso de transición. El tiempo al cual nos han sometido para poner en funcionamiento la ley ha imposibilitado, por ejemplo, que Andalucía lleve a cabo la aprobación de sus decretos orgánicos curriculares, que son los que permiten poner en funcionamiento, por la parte que le corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza, el complemento a la ley. Por eso hemos tenido que ir a unas instrucciones de inicio de curso y a un curso de transición, por imposibilidad temporal. Pero os voy a dar algunos otros datos que creo que son importantes a modo de reflexión inicial, para darnos cuenta en qué escenario nos estamos moviendo. El periodo de implantación de la LOCSE fue de 10 años. El periodo de implantación de la LOE, la vigente LOE hasta hace pocos meses, y de la LOCE, que no se puso en práctica, era de 5 años. Sin embargo, la LOMCE se pretende implantar en 3 años. Es decir, yo creo que es sintomático las prisas por parte de un gobierno en implantar algo a efecto normativo desde el punto de vista estatal, cuando además tiene una repercusión espectacular en las comunidades autónomas. La presión que se ejerció por parte de la Consejería de Educación, ya desde el inicio de los primeros textos de la LOMCE, hizo que se hiciera una rueda de prensa conjunta entre Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias, comunidades, por cierto, donde reside más del 50% de la comunidad educativa del país, en la que se pretendía y se forzó al Ministerio, incluso con el apoyo de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a que solo entrara en vigor este curso académico, primero, tercero y quinto de primaria y primero de formación profesional básica. Es decir, la intención era que entraran más cursos. Conclusión, podía haber sido peor. Es decir, podía haber sido peor, quedaros con ese dato. Otro dato. Esta ley nace con 11 enmiendas a la totalidad del texto legislativo.
con 7 recursos de inconstitucionalidad. Algunos recursos de inconstitucionalidad de algunas comunidades autónomas que son gobernadas por el Partido Popular. Hay un recurso al Tribunal Supremo por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para solicitar la suspensión cautelar de la ley y que no entre en vigor. Y además, lo que es más importante quizás hasta más dramático, hay un consenso de todos los partidos políticos del arco parlamentario español de derogar la ley en el momento en el que el partido del gobierno pierda la mayoría absoluta o pierda el gobierno. Esto es un auténtico drama. En un país donde reiteradamente se han cambiado las normas educativas, que lo que se necesita es una ley consensuada por todos, que dure como mínimo 20 o 25 años. ¿Qué menos? Tener una ley que se impone en un periodo de 9 meses y que además tiene el consenso de toda la oposición del arco parlamentario para derogarla en el momento que las elecciones generales del año que viene en noviembre acabe con la mayoría absoluta del partido del gobierno o con su gobierno, ya me diréis a mí, bueno, cuál es el escenario, cuanto menos, de falta de flexibilidad y de falta de querer hacer las cosas desde el punto de vista del consenso. Otro dato que os doy. Esta ley acaba con los PCPI famosos, los planes de cualificación profesional inicial. Y nos implanta algo que se llama formación profesional básica. Esto es una de las mayores agresiones a las cuales nos vamos a ver sometidos en el sistema educativo. Os voy a hablar de algunos datos que Aurelia, que después posteriormente tendrá la oportunidad de esbozarlo y darle mayor amplitud, nos ha proporcionado a través de la GAEB. En los últimos 4 años, 18.000 alumnos que han cursado los módulos voluntarios de los PCPI, el 66% de ellos han titulado en eso, en enseñanza secundaria obligatoria, además de la cualificación profesional correspondiente. Pero es más, la LOMCE también acaba con los programas de diversificación curricular. En los últimos 4 años lo han cursado 37.000 alumnos en Andalucía. El 80% de ellos han obtenido el título de graduado en eso. Entre las dos vías, PCPI y programas de diversificación curricular, un 76% de los alumnos ha titulado en eso. Pero lo peor de todo esto, lo digo porque lo ha dicho el ministro, no lo voy a decir aquí. En una conferencia sectorial, a una pregunta del consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, cuando le dijo: ministro, es que con la formación profesional básica, hasta ahora los PCPI obtenían el título de eso en los módulos voluntarios. Además, en los programas de diversificación. Y la respuesta del ministro fue: ¿y quién le ha dicho a usted que la formación profesional básica esté pensada para que los alumnos titulen? Esa fue la respuesta. Bueno, yo no voy a seguir ahondando en la reflexión, cuando además todas las directrices europeas nos dicen que el futuro desde el punto de vista educativo es que nuestros alumnos y alumnas titulen, y que las mayores medidas que tenemos que tomar para evitar el abandono escolar temprano, que es aquel que reduce al alumnado que tiene o eso o no tiene nada, tenemos que combatir eso con los porcentajes tan altísimos que tenemos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, como todos sabéis, como consecuencia de un sistema productivo hasta hace pocos años que expulsaba del sistema educativo a nuestro alumnado porque había una mano de obra demandante esencialmente en el sector de la construcción y en todas sus industrias derivadas, que posibilitaban un flujo económico de entrada de dinero a los chavales que le hacía mucho más atractivo trabajar que estudiar. Cuando eso hay que combatirlo, ¿cómo voy a hacer una ley que segregue al alumnado de la titulación en eso, cuando Europa lo que nos está diciendo es que al contrario, lo que tenemos que subir para evitar el abandono escolar temprano es el número de titulados? Y creamos algo que se llama formación profesional básica, que no busca la titulación, ni siquiera en eso, que es en enseñanza secundaria obligatoria. Pero lo que es aún peor, esta ley nace sin algo esencial para que una ley tenga éxito y se pueda aplicar: financiación. En una conferencia sectorial hace algunos meses, el ministro dejó caer que la LOMCE tendría una financiación de 2.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas. En una conferencia posterior redujo esos 2.000 millones de euros a 50 millones de euros. Pero, más grave, hoy no tenemos ni un dato sobre cuál es la financiación que la LOMCE va a depositar en esta comunidad autónoma. Hagamos la ecuación. Si 2.000 millones de euros es para la totalidad del Estado, entendiendo que el 25% del Estado
en su amplitud en la comunidad autónoma andaluza, por geografía y población, a nosotros nos tendrían que venir 500 millones, haciendo una cuenta rápida. Bueno, pues no sabemos nada, pero nada es nada. Claro, nosotros hemos hecho unos estudios y entendemos que necesitamos para la implantación de la LOMCE en primaria y en formación profesional básica anual 150 millones de euros como mínimo. Como mínimo, pero para empezar a andar. Bueno, puede ser alto ni siquiera la fecha de lo tenemos. Tenemos una ley que tenemos que poner en vigor el 10 de septiembre de este año, cuando empiece el curso a andar, y sin embargo no tenemos un euro de financiación encima de la mesa. Como último apunte, antes de entrar en otras materias, el otro día también, esta semana, habréis visto en la prensa que porque el gobierno tiende a decir cosas en la prensa que son el preámbulo de lo que viene después. Y el otro día en la prensa nos hablaban de que las enseñanzas postobligatorias, a lo mejor había que pensar en el copago de las enseñanzas postobligatorias. Claro, mi compañera y amiga Aurelia Calzada, en una reunión que tuvimos el otro día, decía ya, no, copago no, repago, con toda la razón del mundo, porque es que la enseñanza pública ya está pagada por todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Luego, si al final dices que la posobligatoria hay que pagarla, estás repagando algo que ya has pagado antes vía fiscal. Así que pongámosle nombre cuando nos hablan de algunas cosas de copago, que nunca será copago, será volver a pagar lo que ya he pagado. Pues bien, nosotros, lógicamente, no vamos a defender nunca esa teoría. Entendemos que el sistema que hasta ahora ha funcionado, con las mejoras que haya que hacer, hay que seguir apostando con él, pero nunca en la vía que nos abre ni la LOMCE, ni por supuesto las directrices que vienen actualmente del Ministerio. En definitiva, la LOMCE y la política educativa actual en España son en sí mismas un copago. Si no, ya me dirán ustedes el recorte de las becas. El recorte de las becas que están llevando a muchos alumnos y alumnas, no solo después me voy a referir específicamente en becas porque además cuelga de mi dirección general. Algunos datos que os van a sorprender. Es que estamos aumentando los requisitos para que un alumnado tenga beca, pero es que ayer hablaban que el modelo de beca a lo mejor hay que ir repensando. Que el modelo de beca hay que ir pensando en un modelo de préstamo, donde un alumno, nos ponían el modelo británico como ejemplo, donde un alumno o alumna cuando termine sus estudios universitarios devuelva, si gana por encima, lo decían a modo de ejemplo de Gran Bretaña, por encima de 21.000 libras anuales, pues ese alumno o alumna, si empieza a trabajar con un contrato de trabajo en esa cuantía económica, tiene que devolver todo lo que la administración. Ustedes, es que están repensando no el sistema, están segregando y rompiendo definitivamente el sistema de equidad, de equilibrio y de igualdad de oportunidades que tanto ha costado a tanta gente construir en este país. Estamos hablando de cosas demasiado serias. O ya me dirán ustedes de la subida de las tasas. Comparen las tasas universitarias que pagan los universitarios andaluces con los de otras comunidades autónomas. Compárenlo. Hagan el esfuerzo de compararlo. Y por no hablarles de la gratuidad del libro de texto. 2 comunidades autónomas en todo el país tienen el programa de gratuidad del libro de texto implantado. La comunidad autónoma andaluza y Navarra. También me referiré yo a él después. Ya quisiéramos los andaluces tener fiscalmente, como la comunidad foral navarra, un concierto. Es decir, el esfuerzo presupuestario, el esfuerzo que tenemos que hacer los andaluces desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de redistribución de recursos, viviendo en Andalucía, no es comparable, no por magnitud. En Andalucía hay 1.800.000 alumnos. Tenemos la misma población educativa que Portugal, el doble que Suiza y que Finlandia. Es decir, fijaos las magnitudes que tenemos en Andalucía. Pues como pueden ver, este es un breve esbozo de los datos que nos hemos ido manejando en la consejería en los últimos meses y el cúmulo de irresponsabilidades y acontecimientos, así como la falta de flexibilidad del Ministerio, que han obligado a la consejería a garantizar certidumbre y poner encima de la mesa unas instrucciones para el próximo curso que lo hagan de transición. En la rueda de prensa del pasado viernes, día 6 de junio, Andalucía, Canarias y Asturias anunciaron que el 14-15 sería un curso de transición y que por lo tanto se aplicaría en el mismo el currículum de primaria, hasta tanto no se aprueben los decretos curriculares andaluces. Porque en todo esto subyace algo que también quiero haceros reflexionar. Las comunidades autónomas también son Estados. Es que en este país no es el Estado la única administración que tiene capacidad normativa. En este país las comunidades autónomas, entre todos, nos hemos dotado de un Estado que delega competencias
de normas las comunidades autónomas. Es más, voy más lejos. Las administraciones locales, la cual quien nos habla tiene 11 años de experiencia, también son estados, que no son administraciones inferiores. Administraciones locales, autonómicas y estatales tenemos que ir de la mano en beneficio de la mejora de la cualidad de los ciudadanos en su conjunto. Que aquí no hay nadie por encima de nadie. En conclusión, esta ley que no nos gusta, aunque debemos aplicarla, porque no aplicarla sería caer en insumisión normativa y nos podrían acusar de prevaricadores, no aplicar una norma cuando está aprobada. Esta ley prioriza la calidad de la selección de los mejores y el abandono de quienes tienen dificultades. Andalucía cree y trabaja que la calidad educativa es posible, sin dejar atrás a nadie, y con esta ley no se acaba con el fracaso escolar. Solo se eliminará de las estadísticas a quienes fracasen. Desgraciadamente eso es lo que se persigue. Eliminar de las estadísticas, porque parece ser que alguien, al amparo del PISA, nos dice que lo pondríamos en cuestión y tendríamos un largo debate sobre ese tema. Bueno, Aurelia os dirá muchas cosas de cuánto del PISA deberíamos reflexionar sobre él. Dicho esto, ¿cuáles son las medidas que se han tomado en la Consejería Paliativa de cara al curso del año que viene? A efectos de primaria, Andalucía va a elaborar, como os he dicho, sus propios decretos de enseñanza. Ya estamos trabajando sobre la parte que nos corresponde del currículo, en especial lo relativo al desarrollo de las competencias básicas. Vamos a compensar el currículo básico a través de una formación más humanista e integral y vamos a mantener, lógicamente, los refuerzos educativos y la atención a la diversidad para evitar la segregación temprana del alumnado. En este sentido, los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se contextualizarán en la comunidad autónoma conjuntamente con los centros. Y desde luego vamos a mantener asignaturas que destierra la LOMCE como educación para la ciudadanía y los derechos humanos. En relación a esta asignatura, deciros que el año que viene será obligatoria en quinto de primaria, como es esta ahora. Pero además, posteriormente, la vamos a contemplar en nuestros decretos como obligatoria en el bloque andaluz de libre configuración. Y todo ello para romper un equilibrio que esta ley ofrece al situar los principios y los derechos constitucionales al mismo nivel que los principios religiosos, con todo el respeto a los principios religiosos. Pero no se puede poner en el mismo nivel. Además, vamos a apostar por la enseñanza artística, por la música, que se mantendrá el próximo curso y se implantará en la normativa autonómica como asignatura específica, obligatoria, con el horario que actualmente tiene. Frente a la rotura de los ciclos, algo que yo creo que ya nadie pone en duda, los ciclos educativos, vamos a garantizar la permanencia del profesorado junto a sus niños y niñas durante 2 cursos seguidos, lo que se correspondería al ciclo. Respecto a la evaluación, al finalizar el 3er curso de primaria, que se tiene que realizar la evaluación individualizada, en Andalucía va a tener un carácter formativo, tendente a adoptar medidas de mejora en cada centro, y las pruebas de 3º y de 6º solo serán conocidas por los padres, por las madres, por los tutores legales y sobre todo por la Comisión para el Seguimiento de Rendimiento Escolar. Y lo que es más importante, no vamos a publicar bajo ningún concepto pruebas de evaluación final. En Andalucía no se van a evidenciar ni visualizar ranking, porque eso no es una medida de inclusión, en la cual nosotros no creemos. ¿Y cuáles son las medidas paliativas, así a grosso modo, en cuanto a la formación profesional básica? Que sé que a muchos de vosotros preocupa y que tenéis un bombardeo continuo, sobre todo de dudas. Empezar diciendo que el Ministerio aprobó 14 títulos profesionales inicialmente. Con los PCPI teníamos 25 títulos profesionales. Los primeros títulos profesionales que se publican en el BOE son 14. Ante la demanda y la presión de las comunidades autónomas, se han publicado hace escasamente días otros 7 más. Estamos en 21. Todavía 4 por debajo de los que partíamos con los PCPI. La Consejería persigue que el alumnado de formación profesional básica pueda llegar a obtener, además del título profesional, el de enseñanza secundaria obligatoria. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Se va a dimensionar el currículo incrementando el número de horas en 100 horas a lo largo de los 2 años académicos, con idea que ese alumnado se pueda enfrentar con garantía a algo que viene impuesto por la ley, aunque no nos guste, que son las reválidas. Pero por lo menos que ese alumnado que está cursando la formación profesional básica a través de esas 100 horas repartidas en 2 años
adquiera los conocimientos suficientes para que pueda enfrentarse con garantías a ese examen y pueda, como decía antes, obtener el título de enseñanza secundaria obligatoria. La oferta de FP básica en Andalucía, por encima de 420 y algo unidades en 20 familias profesionales, de las cuales 24 unidades serán de formación básica específica en relación a lo que dice la disposición adicional cuarta de la legislación. Efectivamente, podemos decir que hay una reducción de la formación profesional básica, es cierto. Hay una reducción porque con los recursos económicos que cuenta ahora mismo la comunidad autónoma andaluza, lo que podemos hacer frente a esa oferta de formación profesional básica. Tenemos estimado que el coste medio por unidad en formación profesional básica son 130.000 euros por unidad. Claro, si como decía antes, a fecha de hoy tenemos 0 euros de financiación, lo que hemos hecho es, en aquellos lugares donde tenemos formación, los PCPI de 2 cursos, hemos implantado o hemos procurado implantar la formación profesional básica. Con la particularidad que a muchas de estas unidades hay que hacerles inversiones en infraestructuras para adaptarnos e inversiones en equipamiento. Entonces, claro, alguien te obliga a que implantes algo en lo que no crees, pero además no te da financiación ni siquiera para transitar entre lo que tenía, para que tengas algo que sea óptimo. Y esto hay que decirlo. Nosotros estamos en disposición de aumentar la oferta de formación profesional básica, pero siempre y cuando haya financiación para hacerlo. Si no hay financiación, hasta aquí podemos ofertar. Y además después os voy a justificar por qué podemos ofertar hasta aquí. Otro elemento importante. Nosotros entendemos la formación profesional básica como una medida para atender a la diversidad. Y en Andalucía hemos apostado precisamente en esa línea para que la ratio que permitía la ley, que era de 30 alumnos, la rebajemos a 20. Eso es indispensable. Eso explicarlo muy bien. Si nosotros vamos a 30 de ratio, lógicamente aumentamos la oferta. Pero nos estamos cargando entonces la medida para atender a la diversidad. Ya me dirán ustedes qué hace un profesor con 30 alumnos en formación profesional básica. Es decir, que queremos financiación, porque con financiación haremos mayor oferta para equipamiento, para infraestructura y para la contratación de nuevo profesorado. Pero que no nos engañen más. Que yo estoy cansado. Esta consejería está cansada de papel sin memoria económica. Porque aquí también les digo yo, ¿no? En casa de cada cual, dar una aportación. Si no, no se pueden aplicar las cosas. ¿Cómo se va a hacer? Por si no lo sabéis, aunque aquí hay unas instrucciones que salieron de la consejería firmadas conjuntamente por 2 secretarías generales del 21 de mayo, que explicaba todo el ámbito educativo, cómo se ponía en funcionamiento tanto la primaria como la formación profesional básica. Los equipos docentes elaborarán tantos consejos orientadores como plazas reservadas a ese centro. Los tutores legales del alumnado tendrán que firmar el consentimiento, lógicamente, para que ese alumno o alumna vaya a la formación profesional básica. Para dar estabilidad al profesorado que procedía de los planes de cualificación profesional inicial, van a poder seguir impartiendo los módulos profesionales de comunicación y sociedad y ciencias aplicadas en primero de formación profesional básica, aunque lógicamente en instrucciones posteriores será necesario delimitar un marco genérico para la ordenación, estructuración y distribución temporal de los módulos que formen parte del currículo de cada uno de los títulos. Pero bien, además de hablaros del contexto, de las medidas paliativas en primaria, de las medidas paliativas en FP básica, en la consejería vamos a seguir apostando por la inclusión educativa y la equidad, aun sin aportación ministerial. Estaréis lo pensando. Algunos ejemplos muy ilustrativos. El plan de refuerzo y apoyo, el plan de refuerzo, orientación y apoyo, el PROA, y el programa de reducción del abandono temprano. Os digo estos datos porque me gustaría que de muchos de estos datos sacaréis conclusiones para que después podáis divulgar en qué contexto de agresión nos estamos moviendo en la comunidad autónoma. Hasta hace pocos años, que teníamos un convenio con el Ministerio, que tanto el PROA como el programa de reducción de abandono temprano era financiado al 100% por el Ministerio. Al 100%, 16 millones de euros para cada programa. Pues bien, la consejería este año está financiando en el curso 13-14 el PROA con fondos propios, 16 millones de euros. Sostenido, como dirían algunos, a pulmón. Un programa de refuerzo absolutamente indispensable para atender a la diversidad. Pero es que el abandono también lo estamos financiando nosotros con fondos propios, porque no tenemos ni un euro de financiación ya del Estado. 11,1 millones de euros, para ser más exactos.
Otro ejemplo, el programa Profundiza. Os voy a hablar del programa que cuelgan algunos de mi dirección general y otros de otras direcciones generales, pero que son muy sintomáticos. El programa Profundiza, financiado por convenio por el Ministerio en años anteriores, a fecha de este año, de este curso académico, no tiene un euro de financiación estatal. Lo estamos obteniendo con fondos públicos por encima del 1.000.000 de euros, en el curso académico vigente. El Fondo de Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo, una comunidad autónoma tan periférica como la nuestra y tan importante. Ni un euro de financiación estatal. 1,1 millones de euros financiados exclusivamente por la comunidad autónoma andaluza. El programa de lectura de bibliotecas escolares, abandonado por el Ministerio igualmente, y financiado por la comunidad autónoma andaluza en exclusividad. Además, como saben, vamos a mantener, como decía antes, el programa de gratuidad de libros de texto. No puede ser de otra forma. ¿Sabéis por qué? Porque, como decía Pilar en una conversación hace ya algunos meses, es que lo pusimos en el Estatuto de Autonomía. Es que el programa de gratuidad de libros de texto en Andalucía está blindado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la ley, en nuestra legislación. Pero claro, que además de que porque lo creemos y porque sabíamos que las cosas en historia, y os hablo a un historiador, a veces hay que tener mucho cuidado porque se cae. Se blindan jurídicamente cuando se les ha recogido en un texto que tiene rango de estatuto. Pues bien, en 2 comunidades autónomas, como decía, está el programa de gratuidad. El programa de gratuidad de libros de texto será en Andalucía un recurso el año que viene, apto para los centros docentes en aquellos libros de texto inscritos, como sabéis, en el Registro Andaluz de Libros de Texto. Y para que tengáis algunos datos sobre este programa, porque son, cuanto menos, abrumadores, ¿eh? Desde que se puso en vigor el programa en el año 2005-2006, Andalucía ha invertido en libros de texto 551 millones de euros. Se puso en vigor en el 2005-2006, aunque se ha generalizado, como sabéis, desde el 2008-2009. Para que os hagáis una idea, el doble, 551 millones de euros, el doble que lo que desde el 2011 hasta hoy ha invertido Andalucía en todo el plan MOLA en toda Andalucía. Imaginaos qué proporciones, qué magnitudes. Es que estos datos, intentar apuntarlos para que alguien, cuando nos diga algo, digamos en qué nos diferenciamos y por qué. Atendemos a una población con el programa de gratuidad en estos años de 6,8 millones de alumnos, en una media de 3.500 centros docentes. Pues bien, este curso que está acabando la semana que viene, para este curso el Estado ha aportado un 12,57% de financiación. Andalucía, un 87,43% de financiación para el programa de gratuidad. ¿Sabéis lo que nos va a dar el Estado el año que viene, en el 14-15 para gratuidad? 0. Y una vez más, diremos, como es algo que tenemos blindado en nuestro estatuto, en nuestra legislación, lo volveremos a hacer a pulmón. Algún día se nos va a salir pulmón por la boca, ¿eh? Lo advierto. Porque cuando os decía antes que hasta aquí podemos llegar con la oferta, porque no os dais cuenta que estamos afrontando exclusivamente y en soledad principios a los cuales no estamos dispuestos a renunciar, que nos van a llevar a la extenuación. Esa es la reflexión a la cual quiero llegar con vosotros. Pensar en ese matiz. Este año, que tuvimos la Comisión Regional de Gratuidad de Libros de Texto, que participó la vicepresidenta Ana hace 3 semanas, ¿no, Ana? Estuvimos ahí en Sevilla. Este año, el programa de gratuidad, este director general ha firmado 50 millones de euros para el programa. Claro, y me diréis, hay que renovar primero y segundo porque son fungibles. En el resto de cursos de primaria tendremos que ir a una reposición del 10%. Claro, pero hay algunos cursos que el libro está lo suficientemente avejentado para no poder dar el 10%. Y hemos dicho desde la consejería, somos sensibles. Abriremos el porcentaje de reposición para que ningún niño o ninguna niña tenga un libro que ya esté en desuso. Pero no podemos renovar un libro que el año que viene lo tengo que cambiar curricularmente. Porque si lo cambio este año es una inversión. Un curso vale en torno a los 20 millones de euros, para que hagan una idea. Un curso vale 15, 18, 20, dependiendo del curso escolar, si es de primaria o de secundaria. Claro, si este año hacemos una reposición del 100%, por ejemplo, de cuarto de secundaria, que está muy mal el libro, hombre, es que el año que viene tengo que cambiar el texto, porque es que el año que viene tengo que curricularmente adaptar ese libro a la 11, porque como me han dado 9 meses y no me ha dado tiempo a sacar mi decreto, lo tengo que hacer nuevo. Hombre, y como entenderéis, no estamos en disposición de tirar 20 millones de euros. Luego, vamos a reponer hasta el 33%, y lo del 33%, a lo mejor el 35%, o el 36%, porque si objetivamente, y os lo puedo garantizar, desde la Dirección General, que ahora mismo está bajo mi responsabilidad,
se atiende a la reposición objetiva y razonada de los centros cuando así se razona y subjetiva. Porque no todo el mundo repone el 10%. Hay magníficos centros educativos y magníficos equipos directivos y magníficas AMPA que hacen un esfuerzo extraordinario que a lo mejor reponen el 4%. Y si eso se repone el 4%, compenso con el centro de allí que me repone el 14%. Porque por las razones que si allí se deterioró más. Es decir, que somos solidarios en el reparto. Para hablar de equidad, también tenemos que hablar de la política de becas. Algunos datos también para que manejéis. Becas generales del Ministerio, que abona el Ministerio, pero que gestionamos por convenio la Comunidad Autónoma Andaluza, que por cierto, solo Andalucía y Cataluña tienen un convenio de gestión de las becas en el Ministerio en relación al resto de comunidades autónomas. Hemos gestionado este año 145 millones de euros de becas generales del Ministerio para 92.318 alumnos y alumnas andaluzas beneficiarios. Pero fijaos, las becas del Ministerio han sido menos que las del año pasado cuando hay 4.000 solicitudes más de andaluces y andaluces. Luego están disminuyendo el porcentual de becas. Y por otro lado, el alumnado con necesidades educativas especiales en Andalucía este curso académico han sido 13.872 beneficiarios con un importe de gestión de 16,1 millones de euros. Pero como en Andalucía tenemos una especial sensibilidad en la equidad y la igualdad de oportunidades, tenemos una cosa que se llama beca 6.000, que complementa las becas del Ministerio hasta 6.000 euros, y este año han sido beneficiarios 8.423, que en el día de ayer ya se estaban elaborando las cuentas bancarias de los beneficiarios. Y entre el día de ayer y el lunes y el martes de la semana que viene, todo el que tenga aprobado la primera y la segunda evaluación o la segunda evaluación va a tener la inversión de la beca 6.000. Como sabéis, hasta que no termine la tercera evaluación no se podrá terminar de abonar a aquellos que no aprobaron la primera evaluación. Lo digo porque es un concepto a veces erróneo. Pero es más, un drama. El Ministerio este año dijo, curioso, ¿no?, que para académicamente aprobar algo hay que tener un 5. Sin embargo, para yo darte una beca te exijo un 5,5. Que alguien me lo explique. Si académicamente yo te acepto que apruebes con un 5, ¿cómo que eres beneficiario de una beca con un 5,5? Bueno, pues lo hizo. Bueno, empezaron hablando del 6. Acordado, empezaron hablando del 6. Se rebajó al 5,5. En mi dirección general detectamos que había 3.490 alumnos y alumnas de la Comunidad Autónoma Andaluza que fueron expulsados de las becas del Ministerio por no obtener un 5,5. A todos ellos les mandamos un SMS y un correo electrónico diciéndoles que tenían la oportunidad de solicitar la beca Adriano, que es una beca de 1.500 euros. Pues ¿sabéis cuál es el drama? Que de los 3.490 alumnos que le hemos mandado ese SMS y ese correo electrónico, hemos concedido la beca a 1.500 alumnos. ¿Y sabéis cuál es la respuesta? Que o bien la familia no han pedido la beca Adriano y han pagado con sus propios recursos el coste de su hijo o su hija en el sistema educativo, o esos alumnos o su alumna ha abandonado el sistema educativo. Ese es el drama. 1.500 alumnos de la beca Adriano sobre 3.500 que eran objetivos beneficiarios. Para que lo sepamos. Y le hemos mandado un SMS y le hemos mandado un correo electrónico a ese alumnado. Hay más de 2.000 que no lo han pedido. Ese es el drama. Y bien, para ir ya por lo menos esbozando una finalización, porque entremos en un debate coloquio, por si alguien tiene alguna duda, en cuanto a necesidades educativas especiales, que también era parte del enunciado de esta conferencia, coloquio, como le queramos llamar. Este curso 12-13 pasado, en el cual tenemos datos estadísticos definitivos, 43.156 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales están escolarizados en Andalucía, de los cuales en infantil y primaria el 90% están en centros ordinarios y un 10% en los centros específicos de educación especial. Y en secundaria no, en secundaria el 94% está en centros ordinarios. En este curso 13-14, los datos no son aún definitivos, no están del todo depurados porque el curso no está finalizado, tenemos aproximadamente 4.455 centros docentes que tienen escolarizado en torno a unos 50.482 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Os lo digo para que tengáis también unos datos importantes de alumnado en este perfil. Pero en cuanto a unidades, os lo digo porque esto sí que es significativo del gobierno andaluz y de la política educativa andaluza. Hay 1.326 unidades
aula específica de educación especial en Andalucía. A fecha de hoy hay 128 aulas TEA de trastornos del espectro autista. A cualquiera que se le diga hace 10-15 años, Aurelia, que a fecha de hoy vamos a tener en Andalucía 128 aulas TEA, nos hubieran llamado locos. Os lo digo por el punto de vista de la atención a la diversidad y al esfuerzo presupuestario que hacemos para atender a esta diversidad. 2.448 unidades de apoyo a la integración, 83 unidades de audición y lenguaje específicas, 871 unidades de audición y lenguaje de integración, 721 monitores de función pública de educación especial, 786 monitores de educación especial a través del ente público, 1.258 maestros de audición y lenguaje y maestras, 4.025 maestras y maestros de pedagogía terapeuta. Esos son los datos de la atención a la diversidad en Andalucía. Por si alguien nos dice que hacemos poco. Y para mí hacemos poco. Porque de verdad no llegamos a donde quisiéramos. Pero los recursos son los que son. Y os he intentado explicar durante esta media hora de charla por qué no son malos los recursos y dónde deberíamos imputar la responsabilidad. Y hablar de igualdad de oportunidades es igualmente hablar del plan de familia. Y aquí sí que también hay algunos datos que me gustaría que supierais porque me quita la gafa de los cerca. Esto es previcia, dicen, ¿no? O viejo ya. En relación a comedores escolares. 1.232 comedores para 190.000 usuarios y 21 millones de menús al año se sirven en ISE. Esto tiene un presupuesto de coste anual de 56,2 millones de euros. El 80% de este alumnado tiene algún tipo de bonificación. Imaginaos que en este contexto económico la bonificación es mucho mayor, es decir, casi al 100. En transporte escolar, 76,7 millones de euros en transporte escolar al año en toda Andalucía, con 2.100 vehículos día para 98.000 usuarios y usuarias en 1.600 rutas aproximadamente. En aulas matinales, 10,5 millones de euros para 1.413 centros. Y en escuelas infantiles, tenía más datos, pero es para que tengáis algunos. 162,3 millones de euros en escuelas infantiles. En convenios con 1.381 centros, el 57% en empresas y el resto con entidades. Esto también, como entenderéis, es hablar de igualdad de oportunidades y de equidad. Finalmente, como bien saben, lo digo para ir ya finalizando, nuestra intención es no financiar o no sostener con fondos públicos la educación diferenciada. Pero claro, el problema es que los tribunales dictaminan y sentencian de una u otra forma. Curiosamente, las primeras sentencias eran favorables a la tesis de la Junta de Andalucía, pero de manera también casual. Cuando se empezaron a hablar de los primeros anteproyectos de la LOMCE no aparecía nada sobre la educación diferenciada. Cuando vieron que había una línea estratégica y clara por parte de la Junta de Andalucía en no financiar con fondos públicos la educación diferenciada, curiosamente apareció en el texto de la LOMCE que sí se podrían financiar con fondos públicos, con recursos públicos la educación diferenciada. Claro, como desde este año 2014 la LOMCE ya es ley, pues lógicamente los tribunales determinan que en el marco legislativo vigente tienen razón aquellos centros educativos, por cierto, anécdotas. Estamos hablando de 8, 10, 12 centros educativos en toda Andalucía que todavía sostienen la educación diferenciada. Pues tienen el derecho a recibirla porque el amparo normativo vigente se lo permite. Dejadme que os diga una reflexión personal, entre paréntesis. Parece mentira que en el siglo XXI, cuando lo que pretendemos es educar en igualdad de oportunidades a los iguales, haya todavía quien defienda que niños y niñas tienen que estar separados del ámbito de educación. Cierro el paréntesis porque esto a lo mejor es una cosa muy mía, no lo sé. En conclusión, nosotros adoptaremos todas las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad que impidan la segregación temprana del alumnado en las enseñanzas básicas. Pero sobre todo impulsaremos el desarrollo integral del alumnado en la escuela inclusiva, seña de identidad de esta consejería.
para mantener los objetivos prioritarios de equidad y de calidad. Todo ello a pesar de la LOMCE. Os necesitamos, nos necesitamos. Esperemos que seamos entre todos capaces y todas de darle la vuelta a esto. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a abrir un turno de preguntas para aclarar cualquier duda que tengáis. Podéis levantar las manos y os pasamos el micrófono. Hola, soy Eva Ramírez, vengo de La Palmara y mi pregunta es que a pesar del esfuerzo que se está haciendo para las aulas específicas están 128 aulas de TEA, pero ¿están realmente equipadas esas aulas y tienen todo lo necesario para que esos niños realmente tengan todo lo que necesitan? Esa es mi pregunta. ¿Tenemos más preguntas o vamos entrando en una? Yo como queráis. ¿Hay otra pregunta más? Sí, por ello aglutinando. Soy Benjamín del Puerto Santa María. Tengo varios compañeros que tienen niños con síndrome autista y hay aulas preparadas, pero cuando echan las matrículas en los centros, los directores los delegan a otro centro. ¿No se podría unificar algunos centros donde poder atender más adecuadamente a esos niños y así optimizar los recursos para poderlos formar mejor y ahorrar y tener una mejor educación? ¿Alguna pregunta más? Si queréis entro a responder, si os ocurre algo, pues seguís preguntando. Veréis, en relación a la primera pregunta, la dotación de las aulas TEA. Mira, no hay nada dotado al 100%, como a este director le gustaría y a esta consejera le gustaría. Es imposible. ¿Por qué? Porque además constantemente surgen nuevos recursos, nuevas investigaciones que te permiten seguir avanzando en nuevas dotaciones, nuevas infraestructuras, nuevo personal adicional que pueda ir completando. Pero verá, yo cuando decía que tenemos 128 aulas TEA al día de hoy, que esto era impensable hace 15 años, si nos vamos hace 25 ya estaríamos hablando de otras cosas. Es decir, el avance ha sido tan espectacular que me permite ser optimista en cuanto a que la senda que entre todos hemos andado es una senda muy sólida y que esa senda lógicamente va a seguir aumentando a medida que seamos capaces de, sobre todo, tener mayor dotación presupuestaria, porque al final todo tiene un coste-servicio. Pero mi tranquilidad, la tranquilidad, y te lo digo de verdad, lo digo porque no es algo figurado, en el equipo de educación, eso te lo puede corroborar Aurelia, que estamos juntos en el equipo de educación, la sensibilidad es exquisita con la diversidad, sabiendo las dificultades que tenemos. Yo tengo el lunes, martes, que pasará a la Dirección General de Planificación los recursos de puestos específicos para el año que viene. Yo tengo peticiones de las delegaciones territoriales de X monitores más, de aulas, de otras cosas, de otros servicios, de otras necesidades. No llegamos a todo. Es que es verdad. No tengo capacidad presupuestaria, no yo. Planificación tiene lo que tiene. Y nosotros tenemos un presupuesto al cual tenemos que ceñirnos. Y aún así, sabéis que la Consejería de Educación tiene un tercio del presupuesto de la comunidad autónoma en su conjunto. Entre educación y salud lo suman. Y se está llevando el 70% del presupuesto de la Junta de Andalucía. Es decir, nadie invierte más que nosotros. Nadie. Y de verdad, nos sorprendería a todos si hiciéramos un ejercicio comparado de ver lo que en Andalucía hemos alcanzado con una financiación a nivel del Estado paupérrima con el resto de comunidades autónomas del Estado. Si el resto de comunidades autónomas del Estado te cobran por llevar un tupper de tu casa, y aquí estamos dando de comer a alumnado en el 85, casi 90%, de manera 100% gratuita, no de un tupper, de comedores escolares. Y hemos generado el plan SIGA, que es Solidaridad y Garantía Alimentaria, que a través de salud, pero vía los centros educativos, estamos dando de comer, de cenar y de desayunar a niños desfavorecidos con informe social. Es que eso no lo están haciendo en ninguno del territorio español. Es que, y es verdad lo que dice, claro que necesitaríamos llegar a más. No tenemos la dotación que deseamos. Pero déjame que sea optimista.
porque creo que lo que hemos andado aquí, y mientras la dirección del gobierno andaluz sea la que hasta ahora es, difícilmente nosotros vamos a dar marcha atrás, porque tenemos claro lo que queremos. Y esperemos que ahora que dicen que los números macroeconómicos funcionan mejor en el país, eso dicen, ¿no? Otros dicen que macroeconómicamente las cosas pues pintan muy bien. Bueno, pues nosotros como comunidad autónoma lo que estamos diciendo, relajemos usted los objetivos del déficit. Permítame 4, 5, 6 decimillas en el presupuesto. Porque 5 o 6 decimillas son 2.000 millones de euros en esta comunidad. Y con 2.000 millones de euros a educación le caen 500, 600. ¿Sabes lo que hacemos nosotros con 500, 600 millones de euros en educación? ¿Sabes cuántos profesionales para necesidades educativas específicas más pondríamos? ¿Sabes cuánto oferta de FP más y capaz pondríamos? ¿Sabes cuánto? Es decir, es que al final es un problema de financiación. Y el problema es que estamos en un embudo que, como os intentaba decir antes, nos hemos echado bajo nuestra responsabilidad y en exclusiva el soportar lo que ya nadie nos financia. Y es como si cada uno de nosotros en nuestras casas antes tuviera la ayuda. Es un ejemplo que todo el mundo entiende. Yo tengo un sueldo mínimo, pero yo tenía la ayuda de mi madre, la ayuda de mi hermano, la ayuda de quién sé yo, y ya no recibo ayuda de mi madre, ni de mi hermano, ni de nadie. Y pretendo mantener la misma cartera de servicio en mi casa que cuando tenía la ayuda de mi hermano, de mi madre. Es que no es posible. Imaginaos la de vueltas que le damos a los números. Claro, y en educación, que además es una de nuestras bases prioritarias para no tocar nada, pero algo también tocas. Y es imposible que algo no tengas que tocar y hacer un ejercicio para ver cómo gestionamos mejor. Y en relación a la segunda pregunta, es que no te he entendido bien. Es que no sé si es que hay alumnado que derivamos a centros específicos de educación especial, o es que es alumnado que deberíamos concentrar en un centro donde tiene un aula TEA pero en un centro ordinario. No sé exactamente cuál es la propuesta. No te he entendido, perdona. Que tienen, hay centros Sí. que tienen autorizados o homologados Sí. alumnado de autismo. Sí. ¿Qué pasa? Que esos centros tienen un alumno, Sí. o han tenido un alumno, prevén que venga otro porque tiene Sí. por la inscripción, Sí. pero en ese momento no hay, pero claro, el profesor se dedica a otros asuntos. Sí. ¿Qué pasa? Que hay otros centros que tienen otros alumnos. No puede haber un centro que tenga 3 o 4 estos alumnos, unificarlos y no tener todos los centros en la misma localidad que estamos hablando, que es un radio de 1 kilómetro. No. Y hay 4. Verá, ese no es el modelo, efectivamente. No es el modelo que hacemos. De cualquier forma, yo, si quieres después, te anotas el correo electrónico directo y haznos una propuesta y sobre todo ejemplifica un poco más en los casos que conozca dónde puede estar el modelo. Nosotros lo que pretendemos es dar respuesta. Tenemos dos premisas. Los centros específicos de educación especial dicen todas las convenciones internacionales que tienden a desaparecer y convertirse el día de mañana en centros de recursos. ¿Por qué? Porque nosotros, en integración, entendemos que todo el alumnado deberá estar siempre en centros ordinarios. Ese es el objetivo político y filosófico. Que algún día no sea necesario que ningún alumno tenga que ser derivado a un centro específico de educación especial. Eso está muy lejos, porque eso significará recursos, pero cojo, ese es el objetivo. Ahora bien, en el camino, lo que pretendemos a través de las delegaciones territoriales es optimizar recursos y dar respuestas geográficas por zonas, es decir, cuadrarlo todo. Y sobre todo después tiene que haber un transporte, hay informes por parte de los dictámenes, que no es tan fácil. Ahora, insisto, si quieres ahora cuando finalicemos, te doy un correo electrónico del servicio de orientación, ¿no? Y sobre todo de diversidad, por si hay una propuesta que podamos valorar y evaluar y llevarla a la práctica sin ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, Dios, muchas gracias por tu exposición, aclararnos las dudas. Y vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos y a las 12 continuamos con el programa.